A comienzos de 1945, tras largas y arduas batallas, las fuerzas aliadas habían logrado arrebatar a los japoneses el control de una gran parte del Pacífico. En el mes de marzo, después de un enfrentamiento sangriento, los infantes de marina estadounidenses capturaron la pequeña isla de Iwo Jima. Ahora, las principales islas del archipiélago japonés estaban al alcance de los aliados. Los comandantes estadounidenses concluyeron que solo quedaba un obstáculo antes de lanzar la invasión final de Japón: Okinawa. Esta isla se convertiría en el escenario de la última gran batalla en el teatro de operaciones del Pacífico, y más tarde sería utilizada como justificación para el empleo de la primera bomba atómica. En su largo avance hacia Japón, las fuerzas estadounidenses habían logrado posicionarse a una distancia que les permitía alcanzar las principales islas japonesas en el último año de la Segunda Guerra Mundial. Los estrategas militares de los Estados Unidos consideraban que el próximo objetivo, la isla de Okinawa, serviría como base para una eventual invasión del territorio japonés. Por su parte, los japoneses comprendían la importancia estratégica de Okinawa y habían establecido una base naval en la isla, además de 7 bases aéreas en islas menores cercanas. El terreno de Okinawa ofrecía ventajas defensivas significativas. En el norte se encontraba una región montañosa con profundos valles y desfiladeros, mientras que el sur, aunque ligeramente más plano, estaba lleno de cavernas de piedra caliza. Además, la isla albergaba una numerosa población civil que ascendía a aproximadamente 435.000 personas, la mayoría concentradas en la zona sur. Para garantizar la lealtad de los habitantes, las autoridades japonesas utilizaron una intensa propaganda, diseñada para generar temor hacia los estadounidenses y fomentar una fidelidad inquebrantable hacia el emperador. El temor a un eventual desembarco se intensificó debido a los constantes bombardeos aéreos realizados por las fuerzas estadounidenses desde septiembre de 1944. Para inicios de 1945, gran parte de la ciudad de Naha y su puerto estaban en ruinas. Al mismo tiempo, los japoneses movilizaban a la población y fortificaban el terreno en preparación para una resistencia al máximo de sus capacidades. Ambos bandos percibían el inminente desembarco como una batalla por el propio Japón. Los comandantes de cada ejército observaban cuidadosamente el desempeño de sus tropas con el fin de recolectar información clave para una posible invasión de las islas principales. La defensa de Okinawa estaba bajo el mando del Tercer Ejército japonés, liderado por el general Mitsuru Ushijima. Este contaba con aproximadamente 100.000 soldados dispuestos a luchar hasta la muerte en nombre del emperador. Sin embargo, el entrenamiento y la calidad de las tropas eran desiguales. Las divisiones de infantería número 62 y número 24 eran veteranas de las campañas en China, aunque la última tenía menos experiencia en combate. Estas divisiones recibían apoyo de la 44ª Brigada Mixta Independiente, cuya fuerza efectiva estaba por debajo de lo ideal. Para compensar las bajas, los japoneses movilizaron personal de la Fuerza Aérea, funcionarios navales, civiles y reclutas nativos de Okinawa. Entre 17.000 y 20.000 civiles fueron organizados en unidades de guardia costera armadas de manera ligera y 1.700 adolescentes, algunos con apenas 14 años, formaron parte del llamado Tetsukinai, unidades estudiantiles de sangre y hierro en honor al emperador. Aunque los japoneses no disponían de abundante armamento pesado, sí contaban con suficiente artillería y morteros para organizar una defensa significativa. Durante la batalla, recurrieron a tácticas kamikaze,
utilizando aeronaves pilotadas por voluntarios suicidas. Entre estas, destacó el modelo Yokosuka MX-7, conocido como Oka, un misil de crucero tripulado cargado con explosivos. Tras ser liberado por un avión, el piloto planeaba hacia su objetivo, activaba el motor cohete y dirigía el misil hasta el impacto, causando devastación en los barcos enemigos. Esta estrategia desesperada reflejaba la determinación de Japón por defender Okinawa a cualquier precio. Por otro lado, los aliados llevaron una fuerza mucho mayor al campo de batalla. Contaban con cerca de 100.000 soldados del ejército bien equipados y 88.000 infantes de marina listos para la acción, respaldados por una inmensa flota de 1.430 barcos de todo tipo. Además, tenían cobertura aérea con más de 3.000 aeronaves, tanto del ejército como de la marina, que aseguraban una superioridad casi absoluta. Los estrategas estadounidenses, bajo la dirección del almirante, seleccionaron un tramo de 12 kilómetros con 800 metros de playa en la costa occidental de Okinawa como el punto ideal para los desembarcos. El plan consistía en que las tropas llegaran a la playa, capturaran los aeródromos de Kadena y Yan, y luego avanzaran hacia las partes más estrechas de la isla, rodeando a las fuerzas japonesas y preparándose para avanzar tanto al norte como al sur. El 29 de marzo, las fuerzas estadounidenses tomaron las islas Kerama y comenzaron a bombardear las playas de Okinawa con aproximadamente 100.000 proyectiles, cohetes y morteros. Con la invasión a punto de comenzar, los comandantes estadounidenses anticipaban una carnicería, calculando que hasta el 85% de las primeras oleadas de soldados podrían convertirse en bajas. A las 8:30 de la mañana del 1 de abril de 1945, 2 divisiones de infantería de marina y 2 divisiones del ejército de los Estados Unidos desembarcaron en las playas de Okinawa. Sorprendentemente, enfrentaron una resistencia mínima, apenas unos pocos ataques con morteros y artillería. Para asombro de todos, no había soldados japoneses ni ametralladoras en las playas. De los 50.000 soldados estadounidenses que desembarcaron, solo 55 resultaron heridos o muertos. Sin embargo, esta débil defensa era parte de la estrategia japonesa. El general Mitsuru Ushijima optó por no confrontar directamente el desembarco, considerando que el poder de fuego estadounidense sería devastador. En cambio, los japoneses permitieron que las fuerzas avanzaran hacia las planicies centrales, antes de desgastarlas en combates prolongados al sur de Okinawa. Mientras mantenían algunas pequeñas escaramuzas al norte, la mayor parte de las fuerzas japonesas se concentraban en el sur, defendiendo una serie de líneas estratégicas hasta el cuartel general situado en el castillo Shuri. El plan imperial contemplaba un ataque aéreo masivo contra las fuerzas estadounidenses una vez que éstas se vieran atrapadas. Durante los primeros días, las tropas estadounidenses enfrentaron poca oposición y lograron capturar los aeródromos. Para el 2 de abril, habían llegado a la costa este y al estratégico punto de Chatán, al sur. 3 días después, la isla estaba dividida en 2. Sin embargo, mientras los infantes de marina avanzaban al norte y el ejército hacia el sur, la resistencia japonesa comenzó a intensificarse. Los nativos de Okinawa, utilizando tácticas de guerrilla, emboscaban a los marines, especialmente en las densas selvas de la península de Motobu. El 4 de abril, las tropas estadounidenses alcanzaron las posiciones japonesas fortificadas. Los defensores lograron detenerlos en el cumbre rocosa de Kakua Nib Baru y en la colina conocida como Tombstone, al oeste. Los estrechos pasos dificultaban el avance estadounidense, pero también exponían a los japoneses al fuego de la artillería.
Aunque los defensores lograron infligir 450 bajas a la 96 División de Infantería estadounidense, la Sexta División japonesa sufrió pérdidas desproporcionadas, con cerca de 5.700 soldados muertos. Esta desproporción en las bajas revelaba una estrategia más agresiva que iba en contra de los consejos del coronel Hiromichi Yahara, quien prefería tácticas de desgaste. A partir de este punto, prevaleció el enfoque de Yahara, aunque las esperanzas de una victoria japonesa eran escasas. Mientras los combates continuaban, las tropas estadounidenses lograron romper líneas enemigas, encontrando nuevas defensas alrededor de la cresta Kum Haksau. Las divisiones agotadas del ejército estadounidense fueron reemplazadas por infantes de marina en mejores condiciones, dispuestos a continuar la lucha. Mientras la batalla se intensificaba en tierra, otra feroz contienda se desarrollaba en el mar. La Fuerza Aérea japonesa desplegó ataques continuos contra la Quinta Flota de los Estados Unidos. A partir del 6 de abril, miles de pilotos kamikazes lanzaron ofensivas suicidas. Estos ataques eran más precisos y devastadores que los métodos convencionales, de los cuales pocos pilotos japoneses regresaban. Utilizando aviones cargados de explosivos, los kamikazes se estrellaban contra los barcos estadounidenses, causando daños significativos. Hasta el final de la batalla, aproximadamente 1.800 kamikazes atacaron barcos y aeródromos en Okinawa. Aunque muchos fueron derribados, las tácticas en enjambre aumentaron su efectividad. Como resultado de estos ataques, 26 barcos estadounidenses fueron hundidos y más de 225 sufrieron daños, causando 9.700 bajas, las mayores pérdidas de la Marina estadounidense desde Pearl Harbor. Los kamikazes no fueron la única amenaza. El 7 de abril, el acorazado más grande del mundo, el Yamato, partió hacia Okinawa con combustible suficiente solo para un viaje de ida. Su plan era encallar en la costa y utilizar sus imponentes cañones en apoyo a los defensores. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses detectaron al Yamato a mitad de camino, enviando de inmediato bombarderos y torpederos. La batalla fue breve, durando menos de 2 horas. El Yamato recibió 13 impactos de torpedos y 8 de bombas antes de hundirse alrededor de las 14 horas con 20 minutos, llevándose consigo a cerca de 3.000 tripulantes. A finales de mayo, las fuerzas estadounidenses se reagruparon y atacaron las posiciones japonesas más fortificadas. La intensa lluvia empeoró la situación, ralentizando el avance estadounidense y dificultando el movimiento de vehículos. Mientras tanto, los defensores japoneses utilizaban el terreno en su favor, infligiendo bajas significativas a las tropas enemigas desde posiciones estratégicas. En respuesta, las fuerzas estadounidenses emplearon tanques lanzallamas, cargas explosivas y otras armas para destruir posiciones y derrumbar cavernas. A finales de mayo, el flanco izquierdo japonés colapsó y los estadounidenses capturaron la ciudad en ruinas de Naha. Ante el riesgo de ser rodeadas, las fuerzas japonesas se retiraron hacia el sur. Para el 29 de mayo, aproximadamente 62.500 soldados japoneses y 5.300 estadounidenses habían muerto en los enfrentamientos. Los supervivientes japoneses, muchos de ellos heridos, se reagruparon en la península de Kian para una última resistencia, mientras las unidades de retaguardia intentaban frenar el avance estadounidense. El 4 de junio, los infantes de marina realizaron un desembarco de costa a costa y atacaron la base naval de Oroku. Con la moral y las fuerzas mermadas, los comandantes estadounidenses intentaron persuadir a los generales japoneses para que aceptaran rendirse, pero estos, fieles al código de honor Bushido,
rechazaron cualquier negociación y decidieron luchar hasta el final. El 18 de junio, los japoneses lograron un pequeño éxito al matar al comandante del 10º Ejército de los Estados Unidos, el teniente general Buckner. Sin embargo, la batalla ya estaba prácticamente decidida. El 21 de junio, los tanques estadounidenses se acercaron al cuartel general del Tercer Ejército japonés. En un último esfuerzo, el general Ushijima ordenó un ataque banzai desde el propio cuartel. Otros oficiales japoneses hicieron lo mismo al perder las comunicaciones. Finalmente, en las primeras horas del 23 de junio, los generales Ushijima e Isamu se quitaron la vida mediante el ritual seppuku, reservado a la clase samurái. Salvo por algunos focos aislados de resistencia, la batalla de Okinawa terminó oficialmente el 22 de junio de 1945. La batalla de Okinawa fue, sin lugar a dudas, la más sangrienta y feroz de toda la guerra en el Pacífico. Los estadounidenses sufrieron aproximadamente 48.000 bajas en combate, además de otras 33.000 bajas debido a enfermedades y condiciones postraumáticas. Estas cifras superaron con creces el doble de las bajas combinadas en las campañas de Guadalcanal e Iwo Jima. A pesar de estas pérdidas significativas, la estrategia japonesa demostró ser una de las más efectivas de toda la guerra. De los 100.000 soldados japoneses, 66.000 murieron en combate y la mitad de los sobrevivientes resultaron heridos debido a la intensidad de los enfrentamientos. El enfrentamiento, que se extendió durante 82 días, ofreció una visión aterradora de lo que podría esperarse en una invasión de las islas principales de Japón. Una población civil completamente movilizada, luchando en un territorio considerado sagrado, con posiciones defensivas bien preparadas y un fanatismo extremo. Ante esta implacable resistencia, los estrategas estadounidenses estimaron que una invasión directa a Japón podría causar hasta 1 millón de bajas entre muertos y heridos en sus propias filas. Mientras tanto, el presidente Harry Truman recibió informes que indicaban que algunos políticos japoneses podrían estar dispuestos a negociar una rendición. Sin embargo, ya se encontraban en las etapas finales de desarrollo unas nuevas armas de destrucción masiva bajo total secreto que pronto estarían disponibles. Apenas un mes después, Hiroshima y Nagasaki serían los primeros objetivos de ataques nucleares en la historia de la humanidad. La batalla de Okinawa marcó un punto crucial en la Segunda Guerra Mundial, con un alto costo humano y una resistencia feroz. Gracias por acompañarnos en este recorrido por uno de los momentos más decisivos del conflicto. Si te ha gustado el video, no olvides darle me gusta, compartirlo y suscribirte al canal para más contenido histórico. ¿Cuál crees que fue el momento más decisivo de la batalla de Okinawa? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Nos encantaría saber tu opinión.